Me llamo Abel, y esta es mi historia, cargada de secretos, dolor y esperanza. Todo comenzó en un pequeño pueblo llamado Cadalso, en la provincia de Madrid, donde mi madre, Sabrina, una mujer de carácter férreo y poco dulce, decidió que debía casarme con un hombre que ni siquiera conocía. Pero mamá, no quiero casarme con un viejo. Ni siquiera lo he visto, y no lo quiero, le dije, intentando resistirme mientras me servía un poco de cerveza en el sofá, más por rebeldía que por gusto. Ella, con los ojos llenos de furia, replicó: «¿Qué es este salvajismo? Benjamín es un empresario exitoso, un banquero que apenas tiene 28 años. ¿Y tú? Eres una cobarde. Ya perdiste tu oportunidad en la escuela de baile. ¿Cómo vas a vivir? ¿Con qué dinero?» Su voz era como un látigo que me azotaba el alma. Quería ser profesora, como mi padre, Bolívar, y enseñar a niños, pero eso no le importaba. Ya hemos gastado mucho dinero en tus disfraces y concursos, y ahora quieres más de nuestro dinero. Tu padre es un inútil y tú no eres mejor, me espetó. Al final me ordenó que el domingo cenáramos con la familia de Benjamín y que me asegurara de que él quisiera casarse conmigo. «Lávate la cara y no llores», sentenció. Subí a mi habitación, donde colgaba un vestido rojo brillante que odiaba con toda mi alma, igual que el color rojo. Lo había elegido mi madre, claro, sin consultarme. Me sentía incómoda, torpe, como si cada movimiento fuera una batalla que no podía ganar. Desde niña había sido delgada y enfermiza, como un tallo que se dobla al viento. Mi padre, Bolívar, era profesor de historia, un hombre cariñoso, que amaba y temía a mi madre por igual. Él me llamaba su flor, me consolaba cuando podía, pero Sabrina no lo soportaba y lo humillaba sin piedad. En el colegio, a veces me acosaban, y yo, demasiado blanda para devolver el golpe, solo lloraba. Mi madre intentó moldearme a su imagen, pero solo consiguió que me encerrara en mí misma. Por eso me envió a una escuela de baile de salón, pensando que allí encontraría un carácter más fuerte. Al principio, era tímida y torpe, pero gracias a Alfonso, un profesor paciente y sabio, empecé a mejorar. El vals vienés y el foxtrot se convirtieron en mi refugio. Cerraba los ojos y me disolvía en la música, sintiendo que por fin podía ser yo misma. Mi pareja de baile, Alejandro, era un joven alto y moreno que siempre me apoyaba y me animaba con piropos discretos. Yo estaba secretamente enamorada de él, esperando que diera el primer paso, aunque nunca tuve el valor de confesárselo. Mi mejor amiga, Dalita, una pelirroja segura de sí misma, se llevó a Alejandro justo antes de la competición final, y yo me hundí en la tristeza y la frustración. Perdí el concurso, ni siquiera entré en el top 10, y sentí que mi carrera y mi futuro se habían esfumado en un instante. En casa, la tormenta no paraba. Mi madre me insultaba y me presionaba para aceptar ese matrimonio con Benjamín. La semana antes de conocerlo apenas dormía, atormentada por pesadillas con un hombre gordo y desagradable, que me hacía sentir asustada y atrapada. Pero cuando llegó la velada en un restaurante elegante, para mi sorpresa, Benjamín no era nada de lo que había imaginado. Alto, moreno, seguro de sí mismo, con una marcada barbilla que le daba un aire señorial, era amable y educado. Me impresionó su galantería, tan distinta de todo lo que había conocido. Benjamín me regaló rosas escarlata y violetas, me llevó a conciertos y festivales, y aunque jugaba con cautela, su atención me hacía sentir como una princesa en un cuento de hadas. Me enamoré de él,
ingenuamente creyendo que esa felicidad duraría para siempre. La boda fue fastuosa y la noche de bodas divina. Vivimos en su mansión y mi madre estaba en las nubes, orgullosa de haberme casado con alguien de buena familia. Pero el cuento de hadas se desmoronó pronto. Benjamín comenzó a aburrirse de mí, a llegar tarde, borracho y a ser grosero sin motivo. A pesar de mis esfuerzos por complacerlo, su actitud solo empeoraba. Perdí la confianza en las mujeres después de que Dalita me traicionara, y ni siquiera mi madre estaba para mí. Me sentía sola, vacía, y cuando supe que estaba embarazada, pensé que todo cambiaría. Preparé una cena especial para darle la noticia, pero él la recibió con desprecio y un portazo. El nacimiento de nuestra hija, Norberta, fue otro golpe. Benjamín quería un hijo varón y no escondió su decepción. Yo me convertí en la sombra triste que cuidaba sola de una niña que mi esposo ni siquiera quería. Mientras tanto, él empezó a frecuentar a Agustina, una mujer hermosa y segura, hija de un empresario famoso. La humillación y el abandono crecían cada día, y mi corazón se rompía en silencio. Un día decidí que ya no podía seguir así. Con la ayuda de Sara, una vecina amable, nos mudamos a un pueblo llamado Cadenas, donde nadie nos conocía. La casa era un granero viejo y desvencijado, pero era nuestro refugio. Poco a poco encontré trabajo en correos y empecé a reconstruir mi vida para Norberta y para mí. En ese pueblo conocí a Rafael, un hombre elegante, dueño de un estudio de danza, que me ofreció la oportunidad de dar clases y empezar de nuevo. La vida parecía darme una segunda oportunidad, hasta que una llamada cambió todo. Rafael estaba gravemente enfermo y a punto de ser operado. En el hospital, con lágrimas en los ojos, sentí que mi mundo pendía de un hilo. La operación fue larga y su pronóstico incierto, pero entonces, en un milagro que nadie esperaba, Rafael abrió los ojos y me sonrió, dándome la fuerza para seguir luchando. Juntos, Rafael, Norberta y yo, empezamos a construir una familia llena de amor y esperanza. Pero justo cuando empezábamos a vivir en paz, en un restaurante vi a alguien que me heló la sangre. Benjamín, el hombre que me destruyó, el padre que mi hija odiaba, estaba allí, mirándome con una mezcla de arrepentimiento y desesperación. ¿Qué buscaba? ¿Quería volver? ¿O solo era un fantasma del pasado que no se iría nunca? La noche se cerró sobre nosotros, y supe que esta historia, la nuestra, estaba lejos de terminar. La mañana en Cadalso despertó con un cielo encapotado que parecía reflejar mi ánimo. Me levanté temprano, con el vestido rojo todavía colgado en la habitación, un recordatorio de ese mundo que creía perdido para siempre. Norberta, con sus rizos oscuros y ojos brillantes, jugaba en el rincón mientras tomaba un sorbo de café amargo que Sabrina me había preparado con esa mezcla de indiferencia y reproche que solo una madre como ella sabe ofrecer. «Mamá, ¿por qué siempre me obligas a usar ese vestido?», le pregunté, intentando que mi voz no temblara. «Me siento como un disfraz, no como yo». Ella me miró fríamente, ajustándose sus pendientes de perlas, esos que siempre usaba para mostrar que tenía clase aunque el bolsillo estuviera vacío. Porque en esta familia, Abel, se hace lo que yo digo. Y eso significa que ese vestido es perfecto para la cena con Benjamín esta noche,
No quiero excusas ni berrinches de niña malcriada. Intenté contenerme, pero el nudo en la garganta se convirtió en una tormenta. Mientras me vestía, el tejido rígido del vestido parecía apretar mis pulmones. Las medias negras que me había puesto rozaban incómodas mis piernas, y los tacones que Sabrina eligió, demasiado altos para alguien que no tenía práctica, amenazaban con hacerme caer a cada paso. Me pinté los labios con un rojo intenso, casi igual al vestido, y me miré en el espejo con una mezcla de rabia y tristeza. Si al menos pudiera desaparecer, pensé. En el camino hacia el restaurante, el coche avanzaba por las calles estrechas y empedradas de Cadalso. Norberta, con su vestidito azul celeste y zapatos de charol, miraba por la ventana, ajena a la tormenta que se avecinaba. Yo me preguntaba si la vida de mi hija también estaría marcada por decisiones que ella no tomaría. Al llegar, el lugar era un salón elegante, con candelabros de cristal y mesas vestidas con manteles blancos inmaculados. Mi madre me adelantó con una sonrisa que olía a victoria. En el centro estaba él, Benjamín. Alto, impecablemente vestido con un traje oscuro que le sentaba como un guante, su barba recortada y ojos negros como el azabache. Su porte era el de un hombre acostumbrado al poder, pero en su mirada había algo que me desconcertó. No era el monstruo que había imaginado. Me sentí pequeña, un capullo a punto de abrirse frente a un lobo elegante. Benjamín me regaló una sonrisa cortés y me ofreció una rosa roja, que acepté con las manos temblorosas. No pude evitar notar cómo sus zapatos de cuero brillaban bajo la luz, y cómo su reloj de oro destellaba con cada movimiento. «Vaya, al menos sabe vestir», pensé irónicamente. Durante la cena, él fue un caballero sin fisuras. Me habló de su trabajo en el banco, de proyectos y cifras que no entendía, pero que parecían hacerle brillar los ojos. Me invitó a bailar, y aunque mis tacones amenazaban con traicionarme, me dejé llevar por la música. Sentí que por un instante, aquel vestido rojo podría ser mi armadura. Pero debajo de todo, una voz en mi interior me susurraba que nada sería fácil. Cuando llegamos a casa, la tensión volvió a apoderarse de mí. Sabrina, con su ceño fruncido, me recordó que debía estar lista para la boda, que no había lugar para dudas ni debilidades. Esa noche, mientras Norberta dormía, me senté junto a la ventana y miré las estrellas ocultas por las nubes. Recordé las palabras de Rafael, el hombre que había conocido en cadenas, quien me había prometido una vida diferente. ¿Será posible?, me pregunté. De repente un ruido en la calle me hizo girar la cabeza. A lo lejos, una figura oscura desaparecía entre las sombras. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sería solo mi imaginación? ¿O acaso el pasado estaba dispuesto a perseguirme? El viento se coló por la ventana abierta, trayendo consigo un susurro apenas audible. «No has terminado, Abel». Y supe que la batalla apenas comenzaba. El sol de la mañana iluminaba tímidamente la pequeña cocina donde preparaba el desayuno. Norberta, con su vestido azul de flores y sus rizos dorados desordenados, se sentaba en la silla alta, jugando con una cucharita, mientras tarareaba una canción que le había enseñado Sara, nuestra vecina en cadenas. La sonrisa espontánea de mi hija era un bálsamo para mi alma herida, pero yo sabía que la tormenta seguía acechando. Recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado era firme y segura. Nada que ver con la gentileza de Rafael o la indiferencia de Benjamín. Era Rafael. Su voz, aunque débil, tenía esa chispa de determinación que me había cautivado desde el primer día. Me pidió que fuera a su casa para hablar. Algo importante, urgente. Al llegar, lo encontré sentado en su sillón favorito.
la espalda encorvada, pero con los ojos brillantes. Vestía una camisa azul claro que acentuaba sus manos fuertes y cuidadosas, y aunque la operación aún le pesaba, había en él una luz que hacía que todo pareciera posible. «Abel», dijo con una sonrisa cansada, «quiero que enseñes a Norberta a bailar, pero también quiero que vuelvas a bailar tú. ¿Por qué perder lo que te hace única?» Sentí un nudo en la garganta. Rafael siempre veía más allá de mis inseguridades, y en sus palabras encontré una fuerza que creía perdida. «Pero, Rafael», respondí tímida, «¿y si no soy buena? ¿Y si he fallado en todo?» Él me miró con esa ternura que derrite cualquier miedo. «Abel, nadie nace siendo perfecto. Lo importante es levantarse, una y otra vez, y bailar con la vida, sin importar el ritmo». Mientras hablábamos, Norberta entró en la sala con un vestido modesto, pero con una energía que iluminaba la habitación. «Mamá, ¿me enseñarás a bailar?», preguntó con ojos llenos de esperanza y un leve rubor en sus mejillas. Me acerqué y la abracé, sintiendo que a pesar de todo, todavía podíamos empezar de nuevo. Esa tarde, en el salón de Rafael, pusimos música y comenzamos a movernos al ritmo del vals. Al principio, mis pasos fueron torpes, como si mis músculos recordaran un lenguaje olvidado. Pero Norberta, con su inocencia y alegría, me ayudaba a no rendirme. Rafael nos observaba desde el sofá, una sonrisa de orgullo en sus labios. Sin embargo, la tranquilidad era frágil. Esa noche, al cerrar las ventanas, escuché nuevamente ese susurro que parecía venir de lejos, un eco del pasado que se negaba a desaparecer. «No puedes huir, Abel», murmuró el viento entre las cortinas. Mi teléfono vibró con un mensaje inesperado. «Nos vemos mañana, en el centro. No evades lo que es tu destino». Era de Benjamín. Mi corazón se aceleró y un frío intenso me recorrió. ¿Qué querría ahora? ¿Era un intento de reconciliación o solo un juego más de su arrogancia? Miré a Norberta durmiendo plácidamente, ajena a las tormentas adultas, y supe que debía protegerla a toda costa. Me quedé despierta hasta el amanecer, planificando cómo enfrentar ese encuentro, con la esperanza y el miedo entrelazados en cada latido. La danza de mi vida continuaba, pero esta vez el escenario era más oscuro y peligroso que nunca. El reloj marcaba las 8 de la tarde cuando llegué al café El Rincón de Don Paco, un pequeño local en el centro de Alcalá de Henares, donde Benjamín me había citado. La calle estaba iluminada por faroles que proyectaban sombras largas y alargadas, como si el tiempo mismo se estirara para contemplar nuestro encuentro. Entré con Norberta de la mano, notando cómo sus ojitos curiosos se fijaban en cada detalle, desde los cuadros antiguos en las paredes hasta el aroma a café recién molido. Él ya estaba allí, sentado en una mesa apartada, con una copa de vino tinto y esa sonrisa que ahora me parecía más una máscara que un gesto sincero. Benjamín vestía una camisa blanca impecable, con las mangas remangadas hasta el codo, mostrando un reloj carísimo que relucía bajo la luz tenue. Su mirada se posó en mí con una mezcla de desafío y arrepentimiento, como si quisiera decir muchas cosas sin saber cómo empezar. «¿Abel? ¿Norberta?», saludó con voz firme. «Gracias por venir. No quería que fuera en otro lugar». Asentí, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que cada palabra podía ser un campo minado. Norberta, ajena a la tensión, se acomodó en su silla y jugueteó con el mantel, tarareando una melodía que había aprendido en la escuela. «Benjamín, ¿qué es esto?»,
Pregunté sin rodeos. ¿Por qué me has citado? ¿Quieres algo de mí o de Norberta? Él suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro, despeinándolo ligeramente. Un gesto que me recordó a un adolescente nervioso, y no al hombre frío que creía conocer. He perdido mucho, Abel, no solo dinero y negocios, sino también a la familia que creía tener. Sé que te he hecho daño, y no espero que me perdones, pero necesito aclarar algunas cosas. Un silencio incómodo se instaló entre nosotros, interrumpido solo por el tintinear de las cucharillas y el murmullo de conversaciones lejanas. Norberta miraba hacia otro lado, intentando no notar la tensión que flotaba en el aire. ¿A qué te refieres? Insistí, con la voz un poco más dura. ¿Quieres justificarte? Porque no necesito excusas para recordar lo que pasó. Benjamín bajó la mirada, y por primera vez vi en sus ojos algo parecido a la culpa. No vine a pedir perdón. Vine a decirte que he cambiado, que la vida me ha dado una lección que no esperaba. Agustina me dejó, y con ella se llevó mi orgullo y mis planes. Ahora soy un hombre roto, sin nada que ofrecer, salvo la verdad. Me quedé callada, procesando esas palabras que me sonaban a un eco lejano, como si pertenecieran a otra persona. Sabía que no podía confiar en él, pero tampoco podía ignorar el sufrimiento que ahora mostraba. ¿Y qué esperas que haga? Pregunté con un suspiro. Norberta y yo hemos construido algo nuevo. No podemos seguir viviendo en el pasado. Benjamín asintió lentamente, y entonces, con un brillo en sus ojos que me heló la sangre, añadió: No te pido que vuelvas conmigo. Solo quiero que sepas que nunca dejaré de luchar por nuestra hija. Y aunque no lo creas, quiero protegerla. En ese instante, Norberta levantó la cabeza, mirando a su padre con una mezcla de curiosidad y duda. «¿Papá? ¿Eso significa que vas a quedarte?», preguntó con inocencia. Benjamín sonrió, pero su sonrisa era frágil, como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. «Eso depende de vosotros, pequeña». Salimos del café envueltos en un silencio denso. Mientras caminábamos hacia casa, sentí que el peso de aquella conversación no terminaba allí. Algo más oscuro se escondía detrás de sus palabras, una sombra que amenazaba con destruir la frágil paz que habíamos logrado. Y mientras la noche caía sobre Alcalá, supe que esta historia aún tenía capítulos que escribir, y que el verdadero baile apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que apenas lograba atravesar las cortinas de la habitación donde Norberta y yo despertamos. Su carita redonda, despeinada y llena de sueños infantiles, contrastaba con el peso que sentía en mi pecho tras la noche en el café. La inocencia de mi hija era mi refugio y a la vez mi tormento, porque sabía que el fantasma de Benjamín no se iría tan fácilmente. Mientras Norberta desayunaba cereales con leche, me vestí con cuidado. Elegí un vestido azul marino sencillo, que marcaba mis curvas sin ser demasiado revelador, acompañado de unos zapatos de tacón medio que me daban seguridad. Me peiné con ondas suaves y dejé caer un par de pendientes de plata que Rafael me había regalado en uno de esos momentos en los que parecía que la vida podía ser amable. Decidí que era hora de retomar las clases de baile con Rafael. El estudio estaba en un antiguo edificio de ladrillo rojo, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y llenaban el espacio de energía. Rafael me esperaba con una sonrisa tranquila, su cabello canoso despeinado y sus ojos llenos de sabiduría. «Abel, hoy vamos a trabajar en la rumba», dijo mientras me tendía la mano. «Quiero que sientas la música,
que no solo bailes, sino que cuentes una historia con cada movimiento. Al principio, mis pasos eran rígidos, como si mi cuerpo recordara las cadenas invisibles que me habían atado durante años. Pero Rafael tenía paciencia, y poco a poco empecé a soltarme, a dejar que la música me guiara. Sentí cómo la pasión y la fuerza comenzaban a despertar en mí, como un fuego que había estado dormido demasiado tiempo. Mientras bailaba, recordé las tardes en las que Alejandro y yo practicábamos, su mirada llena de admiración y deseo, y cómo Dalita se había llevado su atención sin piedad. Una sonrisa amarga cruzó mis labios, pero la música la ahogó. Después de la clase, Rafael y yo nos sentamos a tomar un café en una terraza cercana. El aire fresco traía consigo el aroma de los naranjos en flor, y el murmullo de la ciudad daba una sensación de vida que yo necesitaba desesperadamente. «Abel», me dijo él con sinceridad, «has avanzado mucho, pero debes recordar que el baile no solo es técnica, sino también alma, y tú tienes alma de sobra». Me sentí reconfortada por sus palabras, pero también sabía que la verdadera prueba estaba en casa, donde Benjamín y sus sombras seguían acechando. Mientras caminaba hacia el autobús, mi móvil vibró con un mensaje inesperado. «Te necesito. Es urgente. Ven a verme». Era de Rafael. Mi corazón se aceleró. ¿Qué podía ser tan importante? Mientras me sentaba en la parada, con Norberta jugando a mi lado, sentí que la vida me lanzaba uno de esos giros inesperados que solo el destino sabe dar. No sabía que esa visita cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia. La noche caía lentamente sobre Alcalá de Henares cuando llegué a la casa de Rafael. La calle estaba silenciosa, iluminada solo por la tenue luz de las farolas y el reflejo anaranjado de los faros de los coches que pasaban de vez en cuando. La puerta estaba entreabierta, y una sombra se movía tras la cortina. Sentí un escalofrío, mezcla de anticipación y preocupación. Entré y lo encontré en su estudio, rodeado de partituras y zapatos de baile. Rafael estaba sentado en una silla, con la espalda recta y las manos apoyadas en las rodillas, pero sus ojos reflejaban un cansancio profundo, casi doloroso. «Abel», dijo con voz suave, «gracias por venir». No podía esperar más. Me acerqué con cuidado, notando cómo mi vestido azul se movía con gracia mientras cruzaba la habitación. Él me tomó la mano y sentí un calor reconfortante que me hizo olvidar por un momento el peso de los últimos meses. «He estado pensando mucho», continuó. «Mi salud empeora y necesito que tomes una decisión importante. Quiero que te hagas cargo de mi estudio de baile. Es mi legado. Y creo que tú eres la persona indicada para seguir adelante». La sorpresa me dejó sin palabras. El estudio era un lugar al que yo había empezado a amar, un refugio donde la música y el movimiento me devolvían la vida. Pero también era una responsabilidad enorme, algo que me asustaba. «Rafael, no sé si estoy preparada», confesé. «No soy profesional. Solo una mujer que ha intentado encontrar su camino». Él me miró con ternura y una chispa de determinación. «Abel, la vida no espera a los que dudan. Eres una mujer fuerte, y Norberta también. Juntas pueden lograr mucho más de lo que imaginas». En ese momento sonó un golpe en la puerta. Rafael frunció el ceño y se levantó con esfuerzo. «¿Quién será a estas horas?», murmuró. Abrí la puerta y me encontré con Sara, la vecina de cadenas, que traía una cesta con comida casera y una sonrisa cálida.
He venido a ver cómo estás, dijo con voz firme. Además, alguien necesita un poco de alegría en esta casa. Rafael sonrió débilmente, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la esperanza podía florecer en medio del dolor. Esa noche, mientras Norberta dormía en la habitación contigua, Rafael y yo hablamos hasta tarde sobre el futuro, sobre sueños y miedos, y aunque la oscuridad se cernía sobre nosotros, la luz de la confianza comenzaba a abrirse camino. Pero justo cuando creía que por fin podía respirar, un mensaje en mi móvil rompió la calma. No olvides quién eres, Abel. El pasado siempre vuelve. Era de Benjamín. El juego apenas comenzaba, y yo estaba atrapada en su red sin saber cómo escapar. La siguiente mañana amaneció con una brisa fresca que se colaba por las rendijas de la ventana del pequeño piso que Rafael había conseguido para Norberta y para mí. La luz se filtraba suavemente, iluminando la habitación donde mi hija dormía plácidamente, con la sonrisa dulce que solo los niños conocen. Me quedé mirándola un instante, como si quisiera grabar esa imagen en mi memoria para los tiempos difíciles que sabía que llegarían. Me puse mi vestido favorito, uno de esos que combinan sencillez y elegancia. Una blusa blanca de encaje que dejaba entrever la piel sin mostrar demasiado, y una falda azul marino que caía justo por debajo de las rodillas. Mis zapatos eran unos salones de tacón medio, cómodos pero que me hacían sentir segura y femenina. Me peiné con ondas naturales y me puse unos pendientes pequeños de plata que brillaban con la luz del sol. Decidí que hoy era el día para enfrentar la realidad que me esperaba en el estudio de baile. Rafael me esperaba allí, listo para mi primera clase como profesora. Al entrar, el aroma a madera y sudor, mezclado con perfume de rosas, me envolvió como un abrazo cálido. El suelo de parqué reflejaba la luz que entraba por los grandes ventanales, y las paredes estaban adornadas con espejos que multiplicaban mi imagen, haciendo que mi corazón latiera con fuerza. Los niños llegaron poco a poco. Risueños, nerviosos, llenos de energía y con sueños que apenas sabían expresar. Norberta estaba entre ellos, con su vestido de flores y sus zapatos nuevos, mirando todo con ojos brillantes y una sonrisa contagiosa. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó fuerte. «¡Mamá! ¡Eres la mejor profesora de baile del mundo!», exclamó con entusiasmo. Su alegría me llenó el alma y me dio fuerzas para empezar. La clase comenzó con pasos sencillos, pero poco a poco fui guiando a los niños con paciencia y cariño. Descubrí que enseñar era un arte distinto al de bailar, pero igual de apasionante. Sus risas, tropiezos y aplausos me recordaban que, a pesar de las heridas del pasado, había cosas que valían la pena. Después de la clase, Rafael me felicitó con una sonrisa orgullosa. «Abel, tienes un don, no solo para bailar, sino para inspirar». Sentí que una nueva puerta se abría ante mí, pero también que no podía bajar la guardia. Sabía que Benjamín seguía acechando en las sombras y que su presencia amenazaba con romper la paz que comenzaba a construir. Esa tarde, mientras recogía las cosas del estudio, un sobre sin remitente apareció entre mis papeles. Lo abrí con cuidado y encontré dentro una foto antigua de mi madre y Benjamín juntos, sonriendo con complicidad. Y una nota que decía: «No todo es lo que parece, Abel. La verdad está más cerca de lo que crees». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué secretos ocultaban realmente?
¿Y qué parte de mi vida estaba aún por descubrir? La noche se cerró con la imagen de Norberta durmiendo, ajena a las sombras que se cernían sobre nosotros, mientras yo me preguntaba si algún día podría protegerla de todo aquello. El baile de la vida continuaba, y yo debía estar lista para cada paso, incluso cuando la música se volviera oscura y peligrosa. El aire fresco de la mañana entraba por la ventana abierta del salón donde Norberta y yo practicábamos los pasos básicos del vals. La luz dorada acariciaba su cabello oscuro, rizado y rebelde, y sus ojos brillaban con una mezcla de concentración y entusiasmo infantil. Vestía un vestido blanco sencillo, con pequeños lazos azules en las mangas, y sus zapatillas de baile chirriaban ligeramente al deslizarse por el suelo. Yo llevaba un vestido azul marino ajustado que resaltaba mi figura, combinado con unos tacones elegantes pero cómodos, y unos pendientes de plata que colgaban suavemente al ritmo de mis movimientos. El sudor perlaba mi frente, pero la sonrisa en el rostro de mi hija hacía que todo valiera la pena. Después de horas de práctica, nos sentamos juntas en el sofá. Norberta, aún con el rubor del ejercicio en sus mejillas, me preguntó con voz dulce: «Mamá, ¿crees que algún día podré bailar como tú?» La abracé y le susurré que ya tenía todo lo necesario para brillar. Pero en medio de esa calma, mi móvil vibró con un mensaje inesperado. «Nos vemos esta noche. No puedes evitarlo». Firmado, Benjamín. Un nudo se formó en mi estómago. Sabía que el encuentro estaba cerca y que la paz era solo un espejismo. Esa tarde, decidí ir al ayuntamiento de Cadenas, siguiendo el consejo de Sara, para buscar algún apoyo o trabajo extra. El edificio, antiguo y de piedra, parecía contar 1000 historias de vecinos y secretos. La funcionaria que me atendió, una mujer mayor con gafas gruesas y mirada inquisitiva, me ofreció información sobre cursos y talleres para jóvenes y padres. Mientras esperaba en la sala, observé a una mujer elegante y segura de sí misma entrar con paso firme. Su cabello rojo fuego y su vestido ajustado llamaron mi atención de inmediato. Era Agustina, la mujer con la que Benjamín había compartido secretos y promesas rotas. Al cruzar miradas, sentí una mezcla de desafío y miedo. Agustina me sonrió con una sonrisa fría, casi burlona, y sus palabras fueron un cuchillo disfrazado de cortesía. «Abel, qué sorpresa encontrarte aquí. No esperaba verte tan persistente», le respondí con la firmeza que me había costado tanto recuperar. «Solo busco un futuro para mi hija y para mí, algo que tú no puedes entender». La tensión era palpable, y aunque el ayuntamiento era un lugar público, sentí que una batalla silenciosa se libraba entre nosotras, una guerra de miradas y palabras contenidas. Al salir, supe que la presencia de Agustina no era casualidad, y que su sombra se extendería sobre nuestra vida mucho más de lo que imaginaba. La noche llegó con el rumor de hojas secas arrastradas por el viento, y con él la certeza de que el enfrentamiento con Benjamín era inevitable. El baile de nuestra historia se volvía cada vez más intenso, y yo debía estar preparada para cada paso, por Norberta, por mí, y por el futuro que aún podía construir. La noche en Alcalá de Henares tenía un aire denso, cargado de presagios. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos mientras caminaba hacia el pequeño restaurante donde Benjamín había insistido en encontrarnos. Norberta, con su vestido de tul azul y su chaqueta de punto beige, caminaba a mi lado,
aferrada a mi mano como si pudiera protegernos a ambas. Al entrar, el murmullo de las voces y el aroma a comida casera me envolvieron, pero no podía relajarme. Allí estaba él, sentado en una mesa cerca de la ventana, con su mirada fija en la puerta, esperando. Su chaqueta de cuero negro y camisa blanca le daban un aire más informal, pero sus ojos seguían siendo fríos y calculadores. Me acerqué con paso firme, consciente de que este encuentro podía cambiarlo todo. Benjamín se levantó y me ofreció un asiento, pero yo preferí quedarme de pie, con Norberta cerca. Abel, comenzó, con una voz que intentaba sonar conciliadora. Sé que he cometido muchos errores, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea por nuestra hija. El corazón me latía con fuerza, pero no podía dejar que mis emociones me dominaran. Respondí con la firmeza que había ido construyendo en estos años. Benjamín, Norberta y yo hemos construido una vida lejos de ti. No puedes simplemente aparecer y esperar que todo vuelva a ser como antes. Él frunció el ceño, y por un momento vi un destello de desesperación. No quiero pelear, Abel. Solo quiero estar presente, ser parte de su vida. Mientras hablábamos, Norberta miraba a su padre con ojos grandes, intentando encontrar en él algo que justificara su ausencia. De repente, la puerta del restaurante se abrió de golpe, y una mujer alta, de cabello rojo intenso y vestido ajustado, entró con paso decidido. Era Agustina. Al vernos, su sonrisa se ensanchó, pero sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y desprecio. «Vaya, parece que la reunión familiar será más interesante de lo que esperaba», dijo con voz firme. Benjamín se puso tenso, y yo sentí que el aire se volvía irrespirable. Agustina se acercó a nuestra mesa, y con una mirada que buscaba intimidarme susurró: «No te olvides, Abel, que en este juego yo también tengo cartas para jugar». La escena estaba lista para estallar, y yo sabía que, a partir de ese momento, nada sería igual. El baile de nuestras vidas se había transformado en una danza peligrosa, donde cada paso podía ser el último. Mientras miraba a Norberta, decidí que protegería a mi hija con todas mis fuerzas, aunque eso significara enfrentar a fantasmas que creía enterrados para siempre. La tensión en el restaurante era palpable, como una cuerda a punto de romperse. Agustina cruzó la mirada conmigo. Su sonrisa era un arma afilada, y en sus ojos se reflejaba la certeza de quien cree tener el control. Benjamín intentó calmar la situación, pero sus palabras sonaban huecas, como si el peso de sus errores lo aplastara. Norberta, sintiendo el ambiente hostil, se aferró a mi falda, sus pequeños dedos apretando con fuerza. Su inocencia era un faro en medio de aquella tormenta, y su presencia me dio la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. De repente, la puerta del restaurante se abrió con violencia, y un hombre entró apresurado, con el rostro cubierto por una capucha. Todos los ojos se volvieron hacia él. Sin mediar palabra, avanzó hacia nuestra mesa y, con una voz firme, dijo: «Benjamín, tenemos que hablar, ahora». El hombre era un socio de Benjamín, alguien ligado a sus negocios y a los secretos que habían destruido tantas vidas. Su presencia era una amenaza, una sombra que venía a recordarnos que el pasado no se olvida fácilmente. Benjamín se levantó, visiblemente alterado, y salió tras él, dejando atrás un silencio cargado de preguntas y miedo. Agustina aprovechó el momento para acercarse a mí, con una sonrisa que esta vez escondía algo más que desprecio. «Esto no ha hecho más que empezar, Abel. No sabes en qué te has metido».
Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Norberta lloraba en mis brazos, y yo sabía que debía ser fuerte, no solo por mí, sino por ella. La vida que había soñado, llena de baile y esperanza, ahora estaba envuelta en sombras de traición y peligro. Y aunque no sabía qué nos esperaba, estaba decidida a luchar hasta el último aliento. Porque en este baile, la música podía detenerse en cualquier momento, pero mientras quedara un latido en mi pecho, seguiría bailando.